A Marvel Studios solamente le tomó 10 años darnos una buena película del Spider-Man de Tom Holland. Siempre que se mencionaba a Tom Holland, era referido como el Spider-Man con mayor potencial desperdiciado, que podía fácilmente ser el mejor Spider-Man live action de todos los tiempos. El amor y la dedicación que tiene Tom Holland para el personaje de Spider-Man es abismal. Se nota el amor que el actor le tiene al personaje. Y cada vez que se mencionaba a Tom Holland, se mencionaban los mismos problemas de siempre, que no se sentía como Spider-Man, que siempre se sentía como una especie de Iron Man Jr., que nunca tenía un desarrollo, y en cada una de sus películas tomaba las peores decisiones que podía tomar el personaje, y no en el buen sentido, sino en el pésimo de los sentidos. No había una razón sólida para que hiciera las cosas que hacía. Por ejemplo, en Far From Home, cuando le entrega las gafas a Mysterio solamente porque se hace pasar por un héroe, es una de las cosas más tontas y más estúpidas que se hayan visto en una película de superhéroes. La primera cinta de Tom Holland creo que estuvo bien, pero nunca se sintió como Spider-Man. Se sentía como un Iron Man Jr., como que Jon Watts le estaba diciendo a Marvel Studios que él podía y quería dirigir una película de Iron Man, y que prácticamente Spider-Man era el experimento para que pudiera llegar a hacer esa película de Iron Man, que por fortuna pues nunca pasó, y por fortuna Jon Watts ya no está en Marvel Studios. Incluso No Way Home, la película más icónica de este personaje, solamente se sostiene a base del fanservice. El traer a los 3 Spider-Mans y traer a villanos de sagas anteriores es una completa estupidez carente de sentido dentro de la película misma. Entonces, Tom Holland siempre era el Spider-Man con mayor potencial, el que podía llegar a ser el mejor, pero se veía muy lejana la fecha en que llegara. Y tardaron 10 años en darnos al Spider-Man definitivo, porque después de haber visto esta película, Tom Holland sí se posiciona como el Spider-Man definitivo, por encima del Spider-Man de Sam Raimi y el de Mark Webb. Jon Watts jamás entendió al personaje. Jon Watts jamás supo qué hacer con él. El primer consejo que Jon Watts le dio a Destin Daniel Cretton era que no columpiara a Spider-Man, que no hiciera las cosas prácticas porque se veía tonto, porque se veía ridículo y no funcionaba. Palabras más, palabras menos. Y ahí te das cuenta de que este tipo jamás entendió a Spider-Man, jamás supo cómo tratar a los personajes. Un claro ejemplo es la apariencia de MJ. Así se veía en las películas de Jon Watts, y así es como se ve actualmente. Y no hay ninguna razón para hacer fea a Zendaya. Zendaya es bastante guapa y es muy talentosa, pero en esas películas no pudo relucir nada de lo que ella es. Entonces nos damos cuenta de que Jon Watts no entendió jamás a los personajes de Spider-Man y solamente hizo lo que quiso, para ganar dinero y para ganar un poquito de renombre. Brand New Day es el claro ejemplo de lo que pasa cuando tienes a un director capaz, que entiende y que ama a los personajes. El amor que tiene Destin Daniel Cretton es notorio, se siente, es palpable en toda la película. Se siente un amor igual de grande como el que tuvo Sam Raimi en su momento, incluso un poquito más, porque él tenía la vara completamente hasta arriba. Todos recuerdan a este personaje por el fanservice, no precisamente por una buena película. Y lo que hizo este director fue darnos una buena película y entregarnos una buena cinta de Spider-Man. Probablemente una de las mejores cintas del arácnido en live action. No es una mentira que Tom Holland sufrió una conmoción cerebral mientras grababa las escenas del tanque en Nueva York. Y eso nos habla del amor, de la dedicación y de la entrega que todo el equipo de producción puso en esta película. Según tengo entendido, esta nueva película de Spider-Man quiere ser el inicio de una nueva trilogía con un personaje más desarrollado y más enfocado en este lado callejero. Algo así como las películas de Sam Raimi y los cómics de, por ejemplo, de Brian Michael Bendis con el universo Ultimate, y también todas estas historias donde Spider-Man se ve envuelto en problemas en Nueva York y deja de lado estas grandes aventuras donde se tiene que enfrentar a villanos reciclados, como por ejemplo Mysterio, el Buitre o el Duende Verde, o bueno, todos los enemigos de No Way Home. Tras haber visto esta película, no me disgustaría que nos dieran más entregas similares a esta película, donde tengamos a un Peter Parker con un desarrollo finalmente, y que abarquen todo este toque callejero y que nos muestren que Spider-Man es un personaje que se sostiene por sí mismo. Muchas personas están amando a esta película porque es bastante similar a Spider-Man 2 de Sam Raimi
y a la amenaza de Electro de Mark Webb, que ambas son películas que el público ama, a pesar de que si una es mejor que otra, todos aman estas películas porque vemos a un Peter Parker más vulnerable, más desolado y completamente solo, cuando los problemas le empiezan a cobrar factura a Peter Parker por ser Spider-Man. Lo que la historia nos quiere contar es bastante extraño, porque no ignora los eventos de las películas pasadas, pero como que sí quiere hacernos hincapié de que ya nos olvidemos de eso y que estamos ante un nuevo día con Spider-Man. Tras el conjuro de olvido, Peter Parker ya no existe para el mundo. Vive en un departamento diminuto y miserable en Queens. Sus días solo son columpiarse por los edificios, salvar el día y volver a la deprimente vida adulta. Solo y sin nadie a quien recurrir, Peter debe enfrentar cambios en sus poderes que lo empiezan a limitar en los combates, mientras que una amenaza invisible empieza a saltar de persona en persona, causando estragos en la ciudad de Nueva York. Pero solamente Spider-Man es inmune a estos saltos de mente. Así que con el tiempo encima y la soledad pisándole factura, Peter deberá descubrir quién es y hacer las paces consigo mismo antes de que la ciudad sucumba ante esta amenaza que no distingue entre héroes y villanos. Brand New Day me recordó muchísimo a la amenaza de Electro por una razón bastante negativa. Tiene un montón de subtramas que no terminan de cuajar, que no terminan de tener un rol importante en la película. Se sienten muy desbalanceadas. Por una parte tenemos a Peter Parker tratando de volver a encontrar a MJ y a Ned. Por otra parte, los cambios en sus poderes que está sufriendo. La misteriosa amenaza que no sabemos quién o qué es. Como que se siente que agarraron un montón de cosas y las metieron en una licuadora para que amarrara, para que no ignoráramos todo lo que había pasado en las películas anteriores. Y a pesar de que sí tienen un desarrollo y sí tienen un peso, en muchas ocasiones se siente como si estuviéramos teniendo 3 películas en una sola. No sabemos realmente de qué trata o qué es lo que quiere abarcar. Pueden pasar muchos minutos, muchas escenas, hasta que alguna de estas subtramas vuelva a tener relevancia. Y cuando la tiene, se nos olvida que estaba esa subtrama ahí. Como en la amenaza de Electro. Entre tantas cosas que hay, no sabemos a cuál ponerle atención ni a cuál enfocarnos, porque parece que todas se van a desarrollar, pero no se desarrollan por completo. Y cuando finalmente todas estas subtramas se resuelven, no es una resolución satisfactoria. No entendemos qué pasó realmente con MJ ni con Ned. ¿Qué pasó con el profesor Banner? ¿Qué pasó con Hulk? Porque no es mentira que sale en esta película. Simplemente desaparecen de la historia y ya, sin dar una resolución al conflicto al cual estaban vinculados en la trama de Spider-Man. Hay villanos muy importantes del lore de Spider-Man que no duran nada y sí me sentí estafado, sí me sentí un poquito molesto. Por ejemplo, se hizo muy viral que íbamos a tener a Tombstone en esta película, que es un villano igual de icónico como lo es el Duende Verde o incluso el Kingpin para Spider-Man. Pero solamente aparece como 20 segundos y en el montaje para mostrarnos qué tan cool se ve esta película. Y algo que sí me molestó mucho fue cómo manejaron a Escorpión en esta cinta. Desde 2017 nos estaban augurando que íbamos a tener un enfrentamiento entre Escorpión y Spider-Man. Y lo estuvieron cocinando y dándole largas y largas por años y años y años para que finalmente solamente aparezca exagerando 2 minutos y de la manera más tonta que pueda aparecer este personaje. El desperdicio de villanos no me gustó porque no se siente que tengan un rol y solamente están ahí para mostrar qué bien se ven los trajes y para darnos escenas de acción más o menos interesantes. Porque el fuerte de la película no es la acción, sino el dramatismo de la misma. La película dura alrededor de 2 horas y 22 minutos, no es tanto, pero sí se siente que hay muchas escenas que están recortadas, que hubo cosas que filmaron y que no llegaron, porque los cambios que sufre Peter Parker creo que todos sabemos a qué iba a llegar, y dicen las filtraciones que sí apareció, que sí vimos esa figura tan espeluznante de Peter Parker, pero que al final no salió. Entonces, así se siente igual en varias partes, en varias ocasiones sentimos que falta algo para terminar de conectar con la historia. No es un recorte tan descarado como lo fue el de los Cuatro Fantásticos del año pasado,
pero sí sentimos que hizo falta un poco más de desarrollo en ciertas situaciones. Un punto intermedio que tiene la película es un poco aburrida. Hay ocasiones donde parece que no pasa nada y se cocina a fuego lento. Como les mencioné, el fuerte de la película no es la acción, es la introspección que hacemos en Peter Parker y en todas las crisis que tiene. Y es cuando la película se queda estancada, donde no avanza y no pasa nada, cuando conocemos el desarrollo que Peter Parker está sufriendo en esta película, tanto como Spider-Man y como persona. ¿Puede sonar aburrido? Sí, pero si solamente buscan acción y golpes, esta no es esa película. Más que nada busca desarrollar un personaje que no se había desarrollado en 7 horas de trilogía pasada más que por 5 minutos. Aquí el desarrollo es más constante y es más interesante, es más intrínseco, y es precisamente eso lo que puede hacer que esta película se sienta aburrida, pero fuera de eso, creo que es muy bueno el desarrollo que tenemos con Peter Parker. Aún con todo esto, yo amé Brand New Day. Yo me quedé fascinado con la calidad de historia que nos estaban contando y cómo lo estaban contando. Lo que más disfruté fue a Spider-Man. Me acordé de por qué nos gusta tanto Spider-Man, por qué nos sentimos tan cercanos con este personaje y por qué es el superhéroe favorito de muchas personas allá afuera. Todo lo que este superhéroe es está ahí en la pantalla. Los balanceos en Nueva York, las peleas, los chistes, la calidez humana, los dilemas de crecer, el balance entre ser Spidey y ser Peter Parker. Ahora de lleno en la vida adulta me gustó porque ya no estamos en esta etapa de la preparatoria, ahora estamos ante la vida adulta y lo desoladora y triste que puede llegar a ser. Es muy similar a Spider-Man 2 en esta parte de hacer un balance entre ser Peter Parker y Spider-Man, solamente que a diferencia de Spider-Man 2 de Sam Raimi, donde Peter Parker deja de ser Spider-Man para enfocarse en Peter Parker, aquí Peter Parker deja de ser Peter Parker para enfocarse en ser el Hombre Araña. Es un personaje pobre económicamente, es miserable y no tiene contacto humano, solamente con una detective que solamente se tratan por teléfono y solamente con cosas relacionadas al crimen, a lo que está pasando allá afuera en Nueva York. No puede hablar ni siquiera con el repartidor de comida y está bastante cohibido en su rutina miserable y solitaria. Su vida es balancearse por la ciudad día y noche. Al fin tenemos esa historia callejera que tanto nos estuvieron prometiendo. Incluso Tom Holland tiene el acento de Nueva York. Pero entre todo esto tenemos un Peter Parker frágil, un Peter Parker bastante débil, que finalmente puede demostrar lo que es sin la ayuda de otros superhéroes, que es lo que puede ser sin Iron Man o sin otro Spider-Man. La crisis de soledad que tiene hace que tengamos una empatía muy interesante con él. Muchos hemos crecido con Spider-Man y hemos pasado varias etapas mientras veíamos al personaje desarrollarse. Desde la primera película de Spider-Man de 2002 de Sam Raimi hasta ahora, es una vida entera entre película y película, y nos podemos identificar con las crisis con las que Peter está lidiando. El estar solo, dejar ir a su amor de la vida, decirle adiós a sus amigos y solamente enfocarse en lo que es correcto. Eso sí puede llegar a tener un peso. No es la situación más dramática, no es la situación más emocional ni más emotiva del cine, pero funciona para que los espectadores estemos cercanos con Spider-Man. Ver a un Peter Parker genio me fascinó. No depende de Iron Man, no depende de tecnología Stark ni nada por el estilo. De hecho, ni siquiera se menciona a Tony Stark en esta película. Pero me gusta porque incorpora tecnología a su traje, pero no es el centro de todo. Su ingenio, su astucia y su creatividad son de admirar y nos demuestran por qué es tan valioso como personaje. Su traje finalmente se siente vivo, la tela se siente que está ahí y no se siente una bola de CGI mal hecha que solamente parece plastilina. El uso de efectos prácticos en el traje y en todo lo que tiene que ver con Spider-Man y se siente palpable en cada escena que pasa. Es la prueba de que Spider-Man no necesita un tutor multimillonario para brillar. Cuando Peter Parker vuelve a sus raíces, cosiendo su propio traje y resolviendo problemas con ciencia de garage, nos devuelve el héroe cercano y autosuficiente con el que todos crecimos en algún punto. Tom Holland hace un buen papel como Peter Parker. Desde hacer sus propias escenas de riesgo él solo, nos damos cuenta del nivel de amor y de compromiso que tiene con el personaje. Es un buen actor que no había tenido la oportunidad de brillar con sus dotes actorales más allá de la Odisea. Y a pesar de que aquí su actuación es un poco superior a la de las cintas pasadas,
No estamos ante una actuación digna de un Oscar, de un premio, o que pueda ser considerada arte o cine de verdad. Que ya lo he mencionado muchas veces en este canal, es imposible que Marvel Studios o que una película de Marvel sea considerada cine o arte de verdad. Las actuaciones no son dignas de un Oscar, no son tan emotivas, pero sí funcionan para mover y conmover al espectador. Cuando Peter está feliz, cuando está triste, cuando está desolado, Tom Holland hace un buen trabajo para plasmar todo eso. No de la mejor manera, no de la manera más dramática, pero sí lo suficiente para que nosotros nos hagamos la ilusión de lo que está pasando Peter Parker. Referente a su moralidad, me encantó que trabajara para control de daños, o bueno, que sea su aliado. Nos damos cuenta de que de verdad se preocupa por los demás y no lo hace para sanar una herida interna. Siempre busca poner a la ciudad por delante de su bienestar. Y cuando llega a cometer un error, trata de resolverlo lo más rápido posible. Y eso es digno de admirar porque nos demuestra que Peter Parker es un héroe y se está sacrificando a él mismo por el bienestar de los demás, pero eso le está pasando una factura inmensa. La película, a pesar de que tiene a varios personajes del universo cinematográfico de Marvel, no recae en el fanservice, donde nos entregan una historia cutre y horrible solamente para meter personajes que ya conocíamos para que nos emocionemos y se nos olvide de la basura que es esa película, como en No Way Home. Aquí tenemos a Hulk, a Punisher, a Yelena Belova, al Puño, a Tombstone, a Scorpion. Tenemos un montón de personajes, un montón de villanos que no solamente están ahí para hacer chistes, para ser ridiculizados y para hacer saltar al espectador mientras la está viendo. No. Aparecen para desarrollar a Peter Parker, para aportar algo a su rol como héroe y a su vida personal. La escena más significativa para mí fue cuando Yelena Belova le pide a Peter que se quite la ropa y este solamente se deja la máscara. Nos damos cuenta de que Peter está consumido por ser Spider-Man y Yelena Belova lo incita a tal vez dejar un poco de lado eso. Cuando recurre al profesor Banner, nos damos cuenta de que Peter quiere hacer algo con sus genes porque la transformación, la mutación en la que está sometida le está cobrando muy caro. ¿Cómo vas a ver cuáles son los genes buenos y cuáles son los genes malos? Entonces ahí entra en una crisis y en un dilema existencial donde no sabe hacia dónde dirigirse, qué hacer con su mutación, si terminarla por completo o dejarla que siga avanzando. Punisher y sus cuestionamientos éticos me agradaron mucho. La diferencia que hay entre ambos personajes, porque uno lo primero que quiere hacer es agarrarse a balazos y a golpes todo lo que encuentre y no le importa si acaba con la vida de los demás. Mientras que Peter, quiere hacer cosas no tan sangrientas. Me agradan estos personajes que tienen una razón para estar en la película. Incluso Hulk, que para mí el de Mark Ruffalo es el peor de todos, está redimido de una manera espectacular, porque cuando lo vemos desatado, nos recuerda un poquito al Hulk de Edward Norton. No tan salvaje, no tan violento, pero sí nos recuerda el potencial que puede tener este personaje en estas películas. El rol de Sadie Sink, que tanto se mantuvo en secreto, entiendo por qué se mantuvo en secreto. Todas las filtraciones indicaban algo, pero al final el personaje resultó ser interesante. A mí sí me gustó, sí lo disfruté, pero en ocasiones siento que queda tan relegado a un tercer plano de todas las demás subtramas, sí pierde un poco de ese poder y esa aura de misterio que tanto estaban augurando. Como amenaza no fue tan interesante al final. Sus razones para hacer todas las cosas que hace son bastante sólidas y sí me gustaron. Y más que verla como una villana, se le ve como una víctima de su entorno que tomó malas decisiones. Despierta la empatía del espectador para con ella. Y sí me gusta la forma en que Sadie Sink actuó. Y sus dotes actorales son bastante interesantes en la película porque sí nos hacen sentir escalofríos y nos hacen sentir pena y miedo hacia ella. Aunque tampoco me gustó la forma en que se solucionó todo. Es bastante cursi y no me gustó, no. Pero me está agradando la forma en que están introduciendo a estos personajes, a estos seres en Marvel Studios, pero pues solamente el tiempo dirá si lo hacen bien, porque no es la primera vez que nos prometen algo espectacular y terminan en un bodrio por completo. El apartado técnico creo que es lo mejor de la película. Dejan de lado el CGI, solamente lo usan cuando es necesario. Recurren a lo práctico cada que pueden, cada que lo pueden hacer. Y sí se nota que hay un amor muy grande del director para con la película. Los movimientos de cámara son muy vertiginosos y parece como si las viñetas tomaran vida en cómo se mueve la cámara.
Hay partes donde la cámara gira junto con Spider-Man y sentimos que nosotros estamos girando con Spider-Man, o incluso en el montaje hay partes donde las imágenes pasan en cámara lenta y recrean portadas icónicas de los cómics. Eso a mí sí me gustó, tanto como fanático, y porque sí se ve bien en la película. Brett Aulak es el director de fotografía de esta película. Por primera vez Spider-Man se ve colorido en Tom Holland. Al fin le hicieron una corrección de color perfecta, al fin se ve bien la película, los colores se sienten vivos y hace que toda la atmósfera y todo lo demás se sienta vivo. La humedad, el frío, lo asfixiante que puede llegar a ser Spider-Man se siente vivo a través de los colores que igual son bastante vivos y muy coloridos. Y sobre todo en los combates, cuando tenemos los contrastes de colores entre Spider-Man, Hulk, Punisher o incluso la propia ciudad de Nueva York, se ve espectacular. Los balances en primera persona a mí me fascinaron, me encantaron. Están un poquito por abajo de los de Mark Webb, pero aún así sí sentimos que estamos columpiándonos con Spider-Man y lo estamos acompañando en esta aventura tan emotiva y tan trágica a la que está sometido. La música de Michael Giacchino no me gustó, pero tampoco me disgustó. Creo que el hecho de que use orquestas en algunas escenas de acción le terminan restando esa intensidad y esa emoción. Porque más que sentirse una cinta de superhéroes, las orquestas hacen que se sienta como una película de fantasía. Pero cuando llega a utilizar sintetizadores o instrumentos electrónicos o eléctricos, sí se siente más lógico y se siente más orgánico dentro de la historia. Y aquí por fortuna Michael Giacchino no estaba tan ocupado mientras componía el soundtrack para Spider-Man, porque para mí el peor tema fue el de Michael Giacchino en las películas pasadas. Cuando estaba componiendo para Homecoming, se le atravesó la última película del Planeta de los Simios. Y le quedó mejor el Planeta de los Simios Spider-Man. Cuando estaba haciendo el soundtrack para Far From Home, se le atravesó Jurassic World. Y le quedó mejor Jurassic World que Spider-Man. Y cuando estaba haciendo No Way Home, se le atravesó la película de Batman. Y le quedó mejor de Batman que Spider-Man. Y aquí, al no tener un proyecto tan grande y tan importante, le quedó bastante bien. Y no recurre a recrear el tema de la serie de los 60s. Ahora es un tema completamente nuevo, que evoca la emoción, la aventura y la adrenalina, junto con la soledad. En conclusión, esta película no es perfecta. No es tan buena si lo queremos ver en un sentido muy cinematográfico y muy artístico de la película, pero como cinta de superhéroes, como cinta de Marvel Studios y como una cinta de Spider-Man es bastante buena. Los problemas que tiene Peter Parker, las aventuras, entre comillas, que vive, son bastante interesantes y sí emocionan al espectador. Por momentos no sentimos que la película se trate de algo por la cantidad de subtramas que tiene, y muchas de estas no terminan de cuajar o de cerrarse como deberían en la película. Pero aún así es una película interesante, es una película muy buena y es una película que nos recuerda por qué amamos tanto a Spider-Man. Pero si ustedes ya la vieron, por favor díganme qué les pareció, si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.